Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Project Playtime, el nuevo videojuego de terror multijugador en el que 6 jugadores intentarán crear un juguete gigante mientras sobreviven a un monstruo aterrador que deambula por la fábrica de juguetes. Un séptimo jugador controla al monstruo y solo tiene un objetivo: encontrar y matar a todos. El juego se tratará de un 6 vs 1, donde 6 jugadores tomarán el papel de supervivientes, quienes deben resolver acertijos y forjar juntos un juguete de gran tamaño, mientras intentan mantenerse con vida. Mientras tanto, el otro jugador tomará el papel del monstruo, quien debe impedir el avance del progreso de los supervivientes, acabando con la vida de todos. Pero ¿quiénes son exactamente estas personas a quienes el jugador tomará el control? Básicamente son personas especialistas en extracción de recursos que han sido contratadas por Playtime Co., quienes en este mundo son la compañía de juguetes más grande del mundo. La tarea a realizar es la de extraer piezas de juguetes de áreas cerradas de la fábrica. Estas áreas mencionadas estarán encerradas bajo rompecabezas crípticos y protegidos por monstruos extraños que se han apoderado de estos lugares que alguna vez fueron mágicos. Se deberá recuperar las partes, evitar cualquier tipo de contacto con toda amenaza y, lo más importante, llevar a cabo todo esto sin morir. Los supervivientes manejan una poderosa herramienta conocida como GraphPack, con 2 brazos largos y extensibles, pudiendo cargar objetos pesados, agarrando cosas desde lejos, resolver rompecabezas, etc. Como monstruo, el jugador tendrá 3 personajes distintos para elegir. Cada uno de ellos es una monstruosidad gigantesca viva basada en un juguete de Playtime Co., Huggy Wuggy, Mommy Long Legs y el recién llegado Boxy Boo, ofreciendo sus propios conjuntos de habilidades y estilos de juegos únicos. Ya sea que desees ser un bruto maníaco con Huggy, rápido y ágil con Mommy o un cazador elástico con Boxy, debes saber que cada uno está ajustado según las necesidades que tengas como jugador. El juego ofrece a los monstruos algo llamado Toy Tickets, que se pueden ganar simplemente jugando y sirven para comprar y mejorar nuevas habilidades llamadas sabotajes. Esto le permitirá adelantarse a los jugadores. Se puede utilizar para cegar a los supervivientes, colocar trampas en su camino, destruir GraphPacks y mucho más. El juego de momento posee 2 mapas masivos que presentan muchas secciones diferentes en esta fábrica del terror. Un teatro de última generación con estatuas de oro y un área de fabricación donde abundan los juguetes. Los sobrevivientes no estarán limitados a ninguna habilidad predeterminada. Pueden comprar igual y actualizar ventajas con Toy Ticket. Gracias a estos beneficios, se puede ser cualquier tipo de superviviente que ofrece el juego, ya sea un maestro del puzzle, quien tendrá ventajas al resolver rompecabezas presentados en el juego, un médico quien podrá asistir a los jugadores dañados por los monstruos, un Speed Demon que seguramente tendrá ventajas al momento de dar cara con el monstruo, y un Shadow Walker quien se puede dar por seguro que posee habilidades en relación al sigilo. El juego pareciera ofrecer también una especie de pase de batalla, debido a que menciona que ofrecerá cosméticos constantemente y una caja de juguetes de temporada que ofrece 100 niveles de gloria cosmética. Esto significa que podrás adornar a tus personajes sobrevivientes y también a las monstruosidades. El video gameplay previo al lanzamiento del juego ofrecerá una visión de cómo se debe desenvolver los jugadores en cada uno de los roles a escoger. Una voz que vendría siendo la del empleador Leod Peor. El director de innovación de la fábrica de juguetes otorga la instrucción de que se necesita recolectar juguetes para realizar un juguete mucho más grande. Hi there, my name's Leif Pierre. And welcome to your job as a resource extraction specialist. Here's the job. You need to collect toy parts to make a giant toy. Get that giant toy on the train, then leave. Simple. Right. Luego de finalizar la construcción, se debe colocar en el tren y largarse, obviamente estando con vida. Podrás ser testigo de igual forma del cómo se debe llevar a cabo algunos puzzles que permitirían recolectar estos juguetes para construir el gigante. Existirán mecánicas que se deben llevar a cabo similares a los presentados en los capítulos de Poppy Playtime, como la del capítulo número 2, cuando hay que impedir que los Huggies salgan de sus hoyos. Si alguien se encuentra en persecución, no necesariamente significa que morirá a manos del monstruo.
sino que el juego ofrece la oportunidad de esconderse y también escapar, cerrando puertas a las espaldas para impedir que el monstruo le siga los pasos. Las imágenes mostradas sugieren una interfaz donde en la parte posterior se mostrarán los juguetes recolectados hasta el momento. En el rincón izquierdo, los objetivos que están en pie. Abajo a la izquierda, el estado de los jugadores sobrevivientes. Y abajo a la derecha, las habilidades propias del monstruo y los sobrevivientes. En el caso de los sobrevivientes, también existirá una barra que indique cuánta vida le queda, queriendo demostrar que pueden soportar hasta 3 golpes. Algunos de los cosméticos ya están mostrados en las imágenes otorgadas por los mismos desarrolladores. Los sobrevivientes podrán tener cosméticos donde el traje se podrá ver alterado, también el grab pack y la cabeza, pudiéndose colocar pelucas, sombreros y otras cosas que serán reveladas más adelante. En el último tráiler pudimos ser testigos desde una perspectiva cinemática casi real de cómo los sobrevivientes recolectan partes de juguetes para poder construir al gigante. Lo que queda en duda es lo siguiente. Una vez que el sobreviviente llegue al tren, ¿podrá ser asesinado por el monstruo a pesar de que esta es la puerta de salida de la pesadilla? Duda que ha surgido luego de que al final del tráiler, el último sobreviviente en pie ha muerto a manos de Boxy Boo. El juego ya ha anunciado que tendrá su acceso anticipado el 6 de diciembre de 2022. ¿Estás preparado para sobrevivir ante la amenaza de un monstruo mientras recolectas partes de juguetes? ¿O estás esperando ser un monstruo propio de la Playtime Co., cuya sed de sangre no se saciará hasta que todos los especialistas de extracción de recursos se encuentren en el otro mundo? Puedes dejarlo en tu lista de deseados y jugar en carne propia a este próximo videojuego de terror. Es posible que esta entrega vaya teniendo actualizaciones de nuevos monstruos a medida que Poppy Playtime realiza nuevas entregas de capítulos, lo que promete ser un juego que funcione a largo plazo debido al hype que está logrando con los movimientos realizados por los desarrolladores. Este vendría siendo la explicación del juego Project Playtime. Ya veremos en este canal cómo es el producto final de la entrega, por lo que te recomiendo estar al tanto suscribiéndote y activando la campanita. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.